Hola muchachos, bienvenidos a este video que cubrirá el tema de montículos y que lo estoy haciendo porque me pidieron explícitamente que explicara la diferencia entre utilizar los árboles binarios como estuvimos haciendo con los árboles binarios completos, ordenados, rojinegros y ABL y los árboles binarios completos que serán los montículos mínimos pero que están implementados con arreglos. Eh, el primer tip para entender a los montículos mínimos debe ser justamente que son árboles binarios completos. Um, y lo que ocurre es que justamente vamos a tener realmente un arreglo, solo vamos a pensar en los elementos del arreglo como elementos de un árbol binario. Los nodos del árbol serán las celdas, las entradas del arreglo. La entrada con índice 0 es la raíz, la entrada con índice 1 es el hijo izquierdo de la raíz, la entrada con índice 2 es el hijo derecho de la raíz. En general, la yésima entrada del arreglo tiene como hijo izquierdo a la 2 por i más 1 entrada y como hijo derecho a la 2 por i más 2 entrada. Entonces justamente si la raíz es i igual a 0, i por 2, 0 más 1, 1 es su hijo izquierdo, y i por 2 más 2, que es 2, es su hijo derecho. De la misma manera, para 1, 1 por 2 más 1, que es 3, es su hijo izquierdo, y 1 por 2 más 2 es 4, es su hijo derecho. De esta manera siempre podemos ir construyendo un árbol binario completo. Por esto que habíamos visto cuando vimos árboles binarios, de que justamente el nivel más bajo de un árbol binario lleno es un elemento más que todos los otros niveles juntos. Tenemos al cero, que es la raíz, y luego tenemos sus dos hijos, que son uno y 2. Entonces, esos primeros tres, 0, 1, 2, son uno menos que los siguientes 4, el siguiente nivel, que son justamente 3, 4, 5 y 6. Todos esos elementos, los primeros tres niveles, son del 0 al 6, son 7 elementos, son uno menos que los siguientes 8, que es el siguiente nivel, que comienza en 7 y termina en 14. Y justamente del 0 al 14 son los primeros 15 elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, como básicamente lo que ocurre con un árbol binario es que cada nuevo nivel lleno dobla el número de elementos que tenía más uno, entonces siempre podemos ir construyendo así un árbol binario completo en un arreglo. Eso es todo, realmente. Los árboles binarios completos, que van a ser nuestros montículos mínimos, no son árboles binarios ordenados. Sus elementos son comparables, pero los elementos no están ordenados entre sí. La definición de montículo mínimo es que para cada vértice en el montículo mínimo, si tiene hijo izquierdo, el elemento del vértice es menor o igual que el del hijo izquierdo, y si tiene hijo derecho, el elemento del vértice es menor o igual que el de su hijo derecho. Pero esta definición no nos dice nada entre los dos hijos. El hijo izquierdo, el elemento en el hijo izquierdo puede ser menor o igual que el elemento en el hijo derecho, pero el elemento en el hijo derecho puede ser menor o igual que el elemento en el hijo izquierdo. Entonces realmente no están ordenados. Solo tienen una jerarquía de tal forma que la raíz siempre es el elemento mínimo de todo el árbol, por esta definición que acabamos de dar. Si vamos usando la transitividad de la desigualdad con todos los elementos del montículo, entonces el de la raíz tiene que ser menor o igual a todos los elementos del árbol. Pero eso es básicamente todo lo que sabemos. Como no están ordenados, la idea de girar un vértice no tiene sentido porque estamos trabajando en un arreglo, no con los vértices con referencias al vértice izquierdo y vértice derecho y al vértice padre. Pero además no nos ayuda de mucho porque los giros lo que tienen de importante es que preservan el orden. Pero los montículos no están ordenados, entonces no nos sirve mucho preservar el orden. De hecho, girarlos es carísimo, o sea, sería una operación muy cara porque tendríamos que estar moviendo subarreglos del arreglo por todo el montículo. Y no nos sirve, y como ya dije, no nos sirve, no está ordenado. Entonces realmente lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos operaciones fundamentales con los montículos mínimos.
vamos a poder acomodar vértices hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, cuando agreguemos un nuevo elemento al montículo, pues lo vamos a poner al final del arreglo, donde hay espacio. Si no hay espacio, tenemos que crecer el arreglo del montículo y no es muy complicado. Tendremos un método auxiliar que nos permite crear el arreglo que hace el hack necesario para poder crear un arreglo genérico y que básicamente se reduce en que tenemos que suprimir una advertencia, pero bueno. Entonces, si tenemos que agregar un elemento al montículo, si ya no cabe en el arreglo, lo crecemos, aumentamos el tamaño del arreglo. Lo que suele hacerse es duplicar el tamaño del arreglo. A largo plazo es lo que más nos conviene. ¿Ok? Y después agregamos el elemento nuevo pues hasta el final. O sea, lo que sería, pensándolo como árbol binario, en el último nivel hasta la derecha, o si ya era lleno, en un nuevo nivel hasta la izquierda. Pero de verdad no es necesario que lo piensen así, nada más están todos los elementos del árbol binario en el arreglo, pues al final agregan uno nuevo. Si es mayor o igual que su padre, pues ya acabamos, no hay nada más que hacer. Si no, quiere decir que es menor, y entonces lo intercambiamos con su padre y continuamos así recursivamente de ser necesario hasta la raíz. Eso es acomodar hacia arriba. La misma operación de acomodar hacia arriba la vamos a utilizar en la próxima práctica donde vamos a ver el algoritmo de Dijkstra, que por cierto es básicamente la razón por la que vemos montículos mínimos. Eso y heap sort. Cuando estemos haciendo el algoritmo de Dijkstra vamos a tener un montículo y los elementos del montículo van a poder decrementar su valor. Entonces ocurre exactamente lo mismo que antes. A decrementar su valor pueden volverse menores que sus padres, en cuyo caso los intercambiamos con el padre y recursivamente continuamos, ¿ok? De ser necesario llegando hasta la raíz. La otra operación importante es acomodar hacia abajo. También lo que vamos a hacer en el algoritmo de Dijkstra es que vamos a estar eliminando el elemento más pequeño del montículo, o sea, la raíz. Por cierto, es la idea también detrás de heap sort. Entonces, al eliminar el montículo mínimo, vamos a hacer un truco similar al que hicimos con árboles binarios completos. Lo que vamos a hacer es básicamente sacar el elemento de la raíz y luego vamos a tomar el último elemento del arreglo, o sea, el que esté en el último nivel hasta la derecha, viéndolo como árbol binario, y ese lo vamos a mover a la raíz para reemplazar al que quitamos. Y lo que va a ocurrir muchas veces es que ese elemento es mayor que alguno de sus dos hijos, o incluso que los dos. Bueno, vemos cuál es el menor de los dos hijos, y si eso es lo que ocurre, si es mayor que alguno de sus dos hijos, vemos cuál es el menor de los dos hijos y lo intercambiamos con la raíz. Y recursivamente continuamos sobre el hijo que intercambiamos, de ser necesario, llegando una vez más hasta el último nivel. ¿Ok? Entonces justamente acomoda hacia arriba lo que hace es mover un elemento en el árbol binario hacia arriba hasta llegar a la raíz de ser necesario, y acomoda hacia abajo lo que hace es tomar un elemento en el árbol binario y moverlo hacia abajo, llegando al último nivel de ser necesario. Y básicamente eso es todo. No hay muchas más operaciones. Digo, vamos a tener todas las operaciones de las colecciones, pero en gran medida se reduce a lo que acabamos de decir. Nada más vamos a tener algunas operaciones más, como reordena, que es justamente cambiarle el valor a un elemento. Cuando le cambiamos un valor, en el algoritmo de Dijkstra siempre va a decrementarse el valor, pero también vamos a dar oportunidad a que el valor se incremente, en cuyo caso en lugar de acomodar hacia arriba, hay que acomodar hacia abajo. Como el montículo mínimo es un árbol binario completo, su altura es piso del logaritmo base 2 de n, y entonces acomodar hacia arriba y acomodar hacia abajo siempre tienen complejidad logarítmica. ¿Ok? Y la gran ventaja de los montículos mínimos, que no es tan importante, pero bueno, es que justamente podemos crear un montículo mínimo con n elementos en tiempo lineal. Y bueno, en el libro viene justamente la fórmula para poder interpretar esto y ustedes pueden ver, se les queda de tarea que hagan la demostración por inducción, es relativamente sencilla, pero les aviso de una vez, va a venir en el parcial, entonces más les vale hacerla, es relativamente sencilla, no tienen que preocuparse demasiado. ¿Qué otra cosa más hay con los montículos mínimos? Pues básicamente el algoritmo heap sort, que es muy sencillo. Reciben su colección entera y la meten toda en un montículo en tiempo lineal. Acuérdense, podemos crear un montículo mínimo en tiempo lineal, que de nuevo debe reafirmar el hecho de que no están ordenados. Porque si podemos hacerlo en tiempo lineal, quiere decir que no estamos ordenando.
ordenar nos toma n log n utilizando comparaciones. Y si usamos comparaciones, nada más no los ordenamos. Básicamente nada más dejamos el más chico en la raíz. Pero bueno, y entonces mientras el montículo mínimo no sea vacío, quitamos la raíz, la metemos en la lista de regreso, me parece que es lo que regresa heap sort, y continuamos. Quitamos el mínimo, lo metemos en la lista, quitamos el mínimo, lo metemos en la lista. Cada vez que quitamos el mínimo, reacomodar el montículo para que quede, para que sea un montículo mínimo válido, toma tiempo logarítmico, porque es acomodar hacia abajo el elemento del último nivel que movimos a la raíz y que lo acomodamos hacia abajo. Entonces, esto lo hacemos n veces, la complejidad es n log n, que es igual que la complejidad de todos los algoritmos de ordenamiento que hemos visto. En su momento mucha gente prefirió heap sort porque justamente como crear la colección tomaba tiempo lineal y lo veían como algo muy padre. Además es un arreglo, es muy compacto en memoria, utiliza mucha menos memoria que nuestros árboles binarios porque no hay referencias a hijos izquierdos y hijos derechos. Es un formulazo sacar el hijo izquierdo del hijo derecho. También el padre es dividir entre dos. De manera, dividir entre dos el índice menos uno. Pero bueno, entonces, ¿qué más? Nada más en detalle de implementación. Los montículos mínimos, les digo, eran bastante utilizados antes, porque ocupan menos memoria y demás, pero justamente uno de los problemas que tienen es que necesitamos saber el índice del elemento en el arreglo. Y entonces no nos basta a nosotros con esto, con lo que tenemos con Java. No nos basta con nuestros objetos. O sea, tenemos la interfaz comparable, pero la interfaz comparable no nos sirve para darnos el índice. Entonces necesitamos otra interfaz para los elementos del montículo que nos dé el índice. Normalmente lo que haríamos sería crear una interfaz indexable y entonces los montículos mínimos serían genéricos a un parámetro t acotado a comparable y a indexable. El i es con ampersand. Pero no podemos hacer esto porque el truco que utilizamos para crear un arreglo genérico justamente es crear un arreglo de interfaces, de una interfaz. Al crear un arreglo de una interfaz, Java todavía no sabe el tamaño del tipo, porque la interfaz no es un tipo concreto. El tipo concreto va a ser la clase que implemente la interfaz. Y entonces, pero nada más podemos hacer esto con una interfaz, no con dos. Entonces lo que hacemos es crear una interfaz comparable e indexable que únicamente extienda comparable y que agrega los métodos getIndice y setIndice. Entonces nuestros montículos no van a funcionar con cualquier comparable, contrario a casi todas nuestras otras estructuras en el curso. Va a funcionar nada más con comparables indexables. Le podemos dar la vuelta para que heap sort sí funcione con cualquier colección comparable y justamente para eso van a tener que usar la clase adaptador, que cumple el patrón adaptador porque pues adapta sus comparables a que sea comparables indexables, básicamente envolviéndolos en un comparable indexable. ¿Ok? Y bueno, básicamente eso es todo. Sí son árboles binarios los montículos mínimos, pero no tienen nada que ver con los otros árboles binarios que vimos. Quiero decir, sí tiene que ver en el sentido de que la altura es logarítmica y un montón de cosas que habíamos pensado conceptualmente funcionan, pero no tienen nada que ver en el sentido de que no tenemos vértices. ¿Ok? Y solo tenemos índices en el arreglo. Entonces, acuérdense, si i es el índice de mi vértice, entonces 2 por i más 1 es su hijo izquierdo y 2 por i más 2 es su hijo derecho. Y i menos 1 entre 2, la parte entera, es el padre. No hay giros y no tienen que preocuparse de referencias. O sea, de hecho es más fácil, por eso les vamos a dar nada más una semana para que hagan la práctica. Pero de hecho es más fácil que estar manejando referencias. Por eso mucha gente les gustan los montículos mínimos. Sin embargo, si queremos hacer una biblioteca, si queremos usar unos montículos mínimos generalizados para una biblioteca de colecciones como lo que estamos haciendo en el curso, realmente nos complican mucho la vida por cómo tratar de que puedan los elementos dar la información de su índice. Necesitamos la información de su índice porque, por ejemplo, al eliminar un elemento del montículo mínimo, eliminar la raíz no es problema porque la raíz siempre tiene índice 0. Pero al eliminar un elemento arbitrario, pues si lo buscamos en el arreglo, nos tardamos tiempo lineal porque no podemos hacer búsqueda binaria porque el árbol no está ordenado, los montículos mínimos no están ordenados.
Solo cumplen que cada vértice es menor o igual que sus dos hijos, que su hijo izquierdo y que su hijo derecho, nada más. ¿Ok? Entonces, si no tuviéramos el índice, tendríamos que gastar tiempo lineal en encontrarlo. En cambio, si ya tenemos un índice, pues intercambiamos con el último vértice, el del último nivel hasta la derecha, y hacemos sobre ese vértice acomoda hacia abajo, en tiempo logarítmico. Pero si no tenemos el índice, nos toma tiempo lineal. ¿Ok? En general, si le entienden bien a esto de que son arreglos, es mucho más sencillo implementar los montículos mínimos. Yo esperaría que no tuvieran más problemas con los montículos mínimos que los que tuvieron con árboles rojinegros, por ejemplo. Y después de esta práctica y del examen parcial del viernes, ya nos enfilamos a la parte final del curso, muchachos. Ya falta poco. De hecho, según yo, ya pasamos lo más difícil. Van a algunos de ustedes tener algunas broncas con el algoritmo de Dijkstra, pero espero que nada del otro mundo. ¿Sale? Bueno, eso es todo lo que quería cubrir en este video. Toda la información que necesitan para la práctica está en el capítulo correspondiente del libro, el 18. Entonces, de cualquier manera, si tienen cualquier pregunta, no duden en mandarnos un correo o dejarnos un comentario en el video o contactarnos por el chat. Y bueno, aquí le pararíamos y pues gracias.